Vale la pena ahora abordar el tema del debate político, particularmente los límites del debate político. ¿Acaso todo depende de cómo se entienda la política? Si la política se entiende como continuación de la guerra, es una cosa. Y si la política se entiende como suspensión de las dominaciones, de los engranajes de la dominación, porque la política es inmediatamente la democracia, y el ejercicio pleno de la democracia es el autogobierno, en este intervalo vamos a encontrar pues una variedad de concepciones de la política. El tomar en cuenta este intervalo es una opción para abordar el tema del debate político y de los límites del debate político, también los límites de la política. Nada mejor que tener referentes empíricos. ¿Qué es lo que se observa? ¿Qué es lo que se escucha? Inclusive si están en la pantalla, ¿qué es lo que se ve en los comentarios políticos que se hace cuando los medios de comunicación invitan a comentaristas, a analistas, ese es el nombre que les dan, políticos? Entonces es importante tener una descripción de lo que se dice, de lo que se escucha. Generalmente se trata de temas coyunturales que son abordados con la premura que tienen los medios de comunicación de abordarlos. Un ejemplo claro es lo que está ocurriendo ahora con los debates, las discusiones, las diatribas políticas que aparecen en las pantallas de televisión. Una vez que el contexto se reduce a la coyuntura y la coyuntura se reduce a los temas en boga, por ejemplo, lo que tiene que ver con las elecciones del 2025, entonces ahora tenemos que tener en cuenta el cómo se maneja el tema y la problemática acuciante de las elecciones del 2025. Hay una ausencia notoria del análisis histórico. En todo caso, la temporalidad se reduce a las 2 últimas décadas y pare de contar. Incluso en este caso se olvida hacer el análisis comparativo con las elecciones que hubieron en estas 2 décadas. Por otra parte, todo se reduce a un tema no solamente coyuntural, sino a hechos que se dan en el momento. Por ejemplo, se discute en los programas políticos presentados para las elecciones. Como se podrá ver, el marco de la discusión se acorta mucho. Y por otra parte, es más restringido todavía en la medida del cómo se lo aborda. Es decir, se aborda a partir de lo que dicen los voceros y los candidatos, los voceros de los partidos y los candidatos que se han presentado a las elecciones. En otras palabras, es el chisme el que juega un papel de referente en estos comentarios y en estos análisis políticos mediáticos. No nos olvidemos que el chisme puede formar parte del psicoanálisis, como el chiste, donde de una determinada manera singular se manifiesta el inconsciente. Se trata del manejo del lenguaje, de las opciones del manejo del lenguaje. Sigmund Freud tiene un escrito sobre el chiste y su relación con el inconsciente. Para Paulo Virno, el chiste es el diagrama de la acción innovadora. Dice
que por diagrama entiende de la misma manera que Peirce y los matemáticos, como el signo que reproduce en miniatura la estructura y las proposiciones internas de un cierto fenómeno. Continúa, el chiste es el diagrama lógico-lingüístico de los emprendimientos que, en ocasión de una crisis histórica y biográfica, interrumpen el flujo circular de la experiencia. Este es el microcosmos en el cual se muestran nítidamente aquellos cambios de dirección argumentativa y aquellos desplazamientos de significado que, en el macrocosmos de la praxis humana, provocan la variación de una forma de vida. En extrema síntesis, el chiste es un juego lingüístico bien delimitado, provisto de sus técnicas particulares, cuya función eminente consiste, sin embargo, en exhibir la transformabilidad de todos los juegos lingüísticos. Del chisme se dice que es como una noticia que tiene pretensiones circunstanciales de verdad, o puede más bien ser falsa. Se trata de un comentario que generalmente pretende obtener ciertas respuestas de los interlocutores. Es decir, hay una especie de incidencia y de insidia en el chisme. También se puede hablar de murmuración. Sin embargo, todo eso también tiene que ver con el rumor, que es una forma de comunicación pública que transmite hipótesis privadas o muy particulares sobre el funcionamiento del mundo. De alguna manera el chisme tiene que ver con el inconsciente. Es la relación del ello, del cuerpo, con lo incierto, incluso con lo indeterminado, más aún con lo desconocido. En relación a todo esto se inventa, a través de aproximaciones muy provisionales, donde juegan un papel importante los prejuicios. Es esto lo que abunda en los comentarios políticos y en los análisis políticos que transmiten los medios de comunicación. Obviamente hay excepciones, pero estas son muy escasas, casi exiguas. Retornemos al ejemplo de lo que se hace en los comentarios y análisis políticos de las elecciones del 2025. Se habla de los programas presentados por los partidos políticos sin haberlos leído o haberlos leído superficialmente. Incluso se llega a decir que son provisionales y lo que importa son lo que hace la gente respecto a las candidaturas, cómo reacciona la gente respecto a las candidaturas. Y obviamente lo que aparece es la actitud acostumbrada respecto a los candidatos, pues ya se tiene un mapa de dónde se sitúan en el imaginario colectivo. Aunque este imaginario colectivo se vea cuestionado por lo que ocurre, por lo que hemos llamado la crisis política. En todo caso, aunque los programas políticos
sean una retórica o sean una formalidad, de todas maneras nos transmiten lo que piensan, por lo menos los que han elaborado dichos programas, y por lo tanto también su candidato, y los candidatos ya no a la presidencia y a la vicepresidencia, sino a las senaturías y a las diputaciones. ¿Qué es lo que tenemos en los programas políticos para las elecciones del 2025? En primer lugar, podemos constatar que todos los programas se refieren a los síntomas de la crisis económica que tienen que ver básicamente con la escasez de carburantes y la escasez de dólares, y también con la desaparición de los recursos del Estado, de su disponibilidad dineraria, por lo tanto, de encontrarse ante el vaciamiento de las reservas internacionales y por otra parte, ante una expansión, por así decirlo, de la deuda externa y de la deuda interna. Después de constatar de que en las dos últimas décadas ha habido una temporalidad, un periodo de bonanza donde han ingresado ingentes cantidades a los recursos del Estado por concepto de renta, de la exportación de los hidrocarburos y de las materias primas, fuera de lo que ha venido creciendo paulatinamente con la exportación diversificada, incluso de productos agroindustriales. Empero sabemos que la crisis no se reduce de ninguna manera a los síntomas de la crisis económica en el momento, en la coyuntura, sino que la crisis tiene su propia historia. Y si hay que abordar la crisis, hay que abordarla desde la perspectiva histórica y desde las causas, desde las raíces mismas de la crisis, para entender precisamente su desplazamiento, su desenvolvimiento, incluso para interpretar los mismos síntomas de la crisis, para hacer un buen diagnóstico. Porque si nos quedamos solamente en los síntomas de la crisis, no se logra nada importante, y menos si se pretende resolver la crisis. No se resuelve la crisis si no se tocan las causas. Sin embargo, el límite de los programas políticos presentados que solo se quedan en los síntomas. Ahí está el primer dato que muestra la pobreza de los programas políticos respecto a la coyuntura electoral y respecto a la crisis misma económica. Cuando se avanzan a estos temas coyunturales que se reducen a los síntomas de la crisis económica para abordar el alcance de los programas políticos para las elecciones del 2025, tenemos no solamente el chisme que está como referencia, sino el acotamiento de la información, la restricción misma de los referentes en cuestión, esta manipulación de lo que ocurre, esta restricción a unos cuantos hechos y no a su serialidad, tiene que ver básicamente no solamente con la pretensión argumentativa o el teatro de la argumentación, que no llega tampoco ni siquiera a retórica, sino tiene que ver básicamente con los objetivos que se persiguen, que es una especie de convencimiento a través de la finta o del gesto que pretende mostrar por lo menos cierta seriedad, cierta aparente seriedad en estas cuestiones.
Dicho esto, podemos sacar una primera conclusión que tiene que ver con lo que son los comentaristas y los analistas políticos. En realidad forman parte de la campaña electoral y no están haciendo un análisis neutral, y menos un análisis en profundidad. Ante la crisis múltiple, crisis que no solamente es económica, sino también es crisis política, es crisis social, es crisis cultural y es crisis ecológica, articulada de una cierta manera que deriva de una amenaza problemática a la sociedad, al pueblo y a la población, dependiendo la perspectiva y el carácter que queramos asignar a ese referente que es pueblo, sociedad y población. Lo que se requiere en estas circunstancias es una buena información que deberían transmitir los medios de comunicación. Y por otra parte, si se trata de analistas y comentaristas políticos, de lo que se trata es de vertir, exponer ante la opinión pública análisis que no solamente describan lo que ocurre, sino que busquen a través de hipótesis interpretativas la manera de operar, el modus operandi de la crisis, y en el mejor de los casos que toquen las causas. Es decir, se necesita un análisis de la estructura misma de la crisis, pero esto no se hace. Una segunda conclusión al respecto es que estos análisis y estos comentarios que van del chiste al chisme, del chisme al rumor y del rumor a un aparente análisis, forman parte de la crisis misma problemática que llamaremos crisis de desinformación, crisis del análisis político, que ha llegado a evidenciar sus propias proezas en la vacuidad de comentarios insípidos. En consecuencia, la crisis de desinformación y la crisis del análisis forman parte de lo que hemos llamado la crisis múltiple. En un mayor contexto podemos hablar de la crisis de la inteligencia, para mejor ilustrar de la crisis académica y la crisis de los académicos, que son los que se presentan en los análisis y en los comentarios mediáticos. Como lo hemos dicho en exposiciones anteriores y en escritos anteriores, debemos distinguir la diatriba del debate y de la discusión, y debemos distinguir sobre todo a partir de la diferencia entre usar conceptos que forman parte del análisis o que deberían formar parte del análisis, vale decir teórico, del uso de términos, de palabras, de significados que tienen validez en la retórica y juegan una función retórica en el arte de la argumentación y del convencimiento. Respecto a este último caso, también hay un empobrecimiento de la retórica. Ya no estamos ante un arte de la retórica, un arte de la argumentación y del convencimiento, sino en algo mucho menor, que podríamos llamar una especie de coerción discursiva, que pretende convencer que se dice algo que tiene sentido. Hay pues chantajes discursivos. El problema es que la opinión pública está sometida a estos chantajes constantemente a través de las transmisiones
de los medios de comunicación que desinforman y que presentan espectáculos mediáticos de comedia. La comedia de los análisis y comentarios políticos en la vida cotidiana. Lo que queremos decir es que todos estos procedimientos, si podemos hablar así, son la peor manera de afrontar a la crisis, porque no se toma conciencia del alcance y la profundidad de la crisis y sobre todo de la irradiación de la crisis en el tejido social. Podemos hablar también en el impacto del consumo que tiene que ver con la reproducción social. Podemos hablar incluso de las maneras de eludir la crisis, las maneras de soslayarla. En relación a lo que hemos hablado, podemos decir que los programas políticos presentados es una manera de soslayar la crisis múltiple, y entre ellas incluso la crisis económica. Y lo que hacen los analistas y los comentaristas es otra manera de soslayar la crisis, porque no la analizan en su plenitud y como corresponde a un diagnóstico descriptivo y a un balance teórico y a una interpretación conceptual de lo que está ocurriendo. Al respecto de lo que hemos dicho, es conveniente volver a Paulo Virno, sobre todo en su libro Ambivalencia de la multitud, entre la innovación y la negatividad. Hablamos sobre todo del ensayo que se refiere a las neuronas espejo, negación lingüística, reconocimiento recíproco. En este ensayo, Paulo Virno nos ofrece hipótesis que nos pueden ayudar a entender lo que pasa con esta costumbre adquirida en la contemporaneidad más reciente sobre el manejo discursivo, que ya deja de ser incluso retórica política y empieza a ser un chantaje discursivo político. Paulo Virno dice que la primera hipótesis es extraída en lo esencial de un bello ensayo de Vittorio Gallese. En la traducción al castellano aparece como neurociencia de las relaciones sociales. La primera hipótesis es la siguiente: la relación de un animal humano con sus semejantes está asegurada por una intersubjetividad originaria que precede la constitución misma de la mente individual. El nosotros está presente aún antes de que se pueda hablar de un yo autoconsciente. Acerca de esta fundamental correlación entre semejantes, insistieron de manera diferente pensadores como Aristóteles, Lev Vygotsky, Donald Winnicott, Gilbert Simondon, Vittorio Gallese, uno de los descubridores de las neuronas espejo, la ha reformulado de un modo particularmente incisivo, fundándola en un dispositivo cerebral, para saber que otro ser humano sufre o goza, busca alimento o reparo, está por agredirnos o besarnos. No tenemos necesidad de lenguaje verbal ni, menos aún,
de una barroca atribución de intenciones a la mente de los otros. Basta y sobra la activación de un grupo de neuronas situadas en la parte ventral del lóbulo frontal inferior. Entonces tenemos a las neuronas espejo como una condición corporal, como una condición neuronal que permite de manera inmediata lo que podemos llamar filosóficamente el reconocimiento. Sin embargo, quizás porque el reconocimiento es un concepto hegeliano, podemos hablar más bien de una empatía inmediata del semejante. La hipótesis 2 que nos ofrece Paulo Virno es la siguiente. De esta socialidad preliminar, que por otra parte el Homo sapiens comparte con otras especies animales, el lenguaje verbal no es en absoluto una potente caja de resonancia. Es decir, no es necesario pensar que amplifica y articula con abundancia de medios la simpateticidad entre semejantes ya garantizada a nivel neuronal. El pensamiento proposicional provoca más bien una laceración en aquel originario cosentir. La expresión es de Franco Lo Piparo, al cual se debe la inmediata comprensión de las acciones y de las pasiones de otro hombre. No prolonga linealmente la empatía neurofisiológica, sino que la obstaculiza y tal vez la suspende. El lenguaje verbal se distingue de los otros códigos comunicativos y tanto más de las prestaciones cognitivas prelingüísticas porque es capaz de negar todo contenido semántico, incluso la evidencia perceptiva. Esto es, un hombre pierde su carácter incontrovertible cuando es sujeta a la acción del no. El lenguaje inocula la negatividad en la vida de la especie. Hace posible, en resumen, la caída del reconocimiento recíproco. Animal lingüístico es solamente aquel capaz de no reconocer a su semejante. En otras palabras, el recurso al lenguaje no nos aproxima al reconocimiento, sino que nos aleja de la empatía. El reconocimiento es algo que tiene que ver originariamente con la empatía, es decir, con las neuronas espejo, pero también tiene que ver con un proceso dialéctico donde se pasa de la conciencia a la autoconciencia, que implica precisamente el reconocimiento. La hipótesis 3 de Paulo Virno en el ensayo citado es la siguiente. El lenguaje hace de antídoto contra el veneno que él mismo introduce en la innata socialidad de la mente, además de poder contradecir en todo o en parte la simpateticidad neuronal. Puede también quitar esta contradicción. La intersubjetividad específica del animal humano
es definida precisamente por esta doble disponibilidad. La esfera pública es el resultado inestable de una laceración y de una sutura, de la primera no menos que de la segunda. Dicho de otro modo, la esfera pública deriva de una negación de la negación. Si perturba el eco dialéctico de esta última expresión, lo siento, pero no sé qué hacer. Es obvio que la negación de la negación no restablece la compacta empatía prelingüística. El riesgo del no reconocimiento es introyectado de una vez por todas en la interacción social. En otras palabras, el lenguaje, el recurso del lenguaje, nos aleja de la empatía inicial, originaria y neuronal, y a la vez el lenguaje es lo que constituye al proceso de humanización. ¿Por qué es útil todo esto en relación a lo que estamos evaluando? Lo es porque precisamente se trata de los usos del lenguaje, y en este caso los usos políticos del lenguaje. En los comentarios, en los análisis, en los rumores, en el chisme, incluso en el chiste. Si nos situamos en esa concepción de la política como la invención del enemigo, vamos a ver que el lenguaje va a buscar, hablamos del lenguaje político, va a buscar precisamente descalificar al enemigo, incluso endemonizarlo. Y en ese sentido, lo que busca es deshumanizarlo. En otras palabras, no lo reconoce como semejante, sino como una alteridad amenazante. Solo si nos colocamos en la política como democracia, la política como democracia plena, como autogobierno, incluso como autogestión, el lenguaje actúa más bien como retorno al reconocimiento. En este sentido, la democracia es una proyección humana, es un proyecto humano, humanista. En el contexto de la crisis múltiple actual, entre las que se encuentra, o quizás más bien contextúa, la crisis ecológica, podemos decir, es el reconocimiento no solamente del semejante, sino el reconocimiento como semejante de todos los seres orgánicos que habitan el planeta. Entonces, la fenomenología de la empatía se transfiere al lenguaje, cuando el lenguaje adquiere el carácter de crítica o la práctica de crítica en términos de iluminación, de iluminismo, es decir, de crítica del oscurantismo y de crítica de las estructuras de poder y de crítica de las formas persistentes de dominación. En este sentido podemos decir que la lucha política se reduce a la concepción, o más bien se inscribe en la concepción de la política como invención del enemigo. Se trata de usos lingüísticos destructivos, discursos que se articulan a la descalificación del enemigo, incluso a la aniquilación del enemigo. Se puede ver aquí la gran contradicción de estos discursos, de estas prácticas discursivas,
que hablan de democracia. ¿Cómo se puede entender la democracia? Pues cuando se trata de la destrucción del enemigo, de la invención del enemigo, si no hay un reconocimiento del semejante, no hay pues democracia. Toda la diatriba política está encaminada, por lo tanto, a la destrucción de la democracia, y cuando dicen que defienden la democracia, lo hacen de una manera contradictoria, inclusive podemos decir perversa, aunque se lo haga de manera inconsciente, pues no están construyendo la democracia, sino la destrucción del enemigo. En consecuencia, antidemocracia. Estas prácticas discursivas funcionan con pretensiones de legitimación o de desplazamientos lingüísticos sobre el tema, así como encubrimientos de la problemática, aunque el chiste puede burlarse del poder. En conjunto, en esta secuencia que viene del chiste y va al comentario, funciona más como desplazamientos o invenciones en torno a los referentes, jugando con los posibles significados. En consecuencia, no se les puede exigir a los análisis y comentarios mediáticos que sean críticos, debido a que pertenecen a los mecanismos discursivos del poder. Ahora bien, en este contexto, ¿qué pasa con las elecciones? ¿Son ejercicio de la democracia? Las elecciones, tal como han terminado siendo en la historia política reciente, son parte del juego de las correlaciones de fuerza, son parte de los juegos de poder. Las elecciones buscan legitimar el manejo del Estado que recae en los grupos de poder y en las clases sociales económicamente dominantes. No hay democracia si no hay deliberación del pueblo, ejercicio del raciocinio y de la crítica. No hay democracia sin construcción de consensos. En contraste, lo que ocurre es, después de la elección de los representantes, la transferencia de las voluntades singulares de los votantes a la supuesta voluntad general, que es una conjetura de la teoría política basada en la tesis de Rousseau, para que los representantes decidan según los acuerdos políticos, independientemente de las voluntades singulares de los votantes, a quienes no se les vuelve a consultar. En conclusión, bajo esta concepción de la política como invención del enemigo, la política aparece como continuación de la guerra y los debates políticos aparecen como continuación de la política, y más grave aún, cuando los análisis y los comentarios aparecen como continuidad de la política. En la otra concepción, la concepción de la política como democracia y la democracia como autogobierno del pueblo, la política como democracia aparece como alteridad del poder, como alteridad de las dominaciones y por lo tanto como alternativa que abre el horizonte
que se encuentra más allá del amigo y del enemigo.